¿Alguna vez te has preguntado quién decidió qué libros debían estar en la Biblia y cuáles no? ¿Quién tuvo la autoridad divina para decir, esto sí es palabra de Dios y esto no lo es? Y si te dijera que muchas personas hoy adoran un libro sin conocer su verdadera historia, y si te dijera que la Biblia que tienes en tus manos es el resultado de siglos de controversia, inspiración divina, persecución, traducciones prohibidas y decisiones que cambiaron el curso de la humanidad, y que detrás de cada página hay una batalla invisible entre la luz y las tinieblas, entre la verdad revelada y los intentos del enemigo por ocultarla? Y si te dijera que conocer esa historia no solo cambiará tu forma de leer la Biblia, sino que también te hará valorarla como nunca antes, con una fe más profunda y una reverencia más viva. Hoy, el Espíritu Santo quiere revelarte cómo ese conjunto de pergaminos dispersos, profecías lejanas y testimonios de pescadores, reyes y mártires se convirtió en un solo libro sagrado que millones de almas llaman la palabra de Dios. Pero también te mostrará por qué conocer esa historia importa más de lo que imaginas para tu caminar espiritual. Este no será un simple estudio bíblico, será un viaje espiritual a través del tiempo, donde descubrirás secretos que pocos creyentes conocen. ¿Sabías que hubo libros que estuvieron en la Biblia y luego fueron retirados? ¿Sabías que hubo siglos en los que leerla estaba prohibido, bajo pena de muerte? ¿Y sabías que muchos dieron su vida solo para que tú pudieras tenerla hoy en tus manos? En los próximos minutos vas a descubrir cómo nació la Biblia, cómo fue compilada, quiénes decidieron su canon, y qué hubo detrás de cada decisión. Pero más importante aún, entenderás por qué esta historia importa para tu fe, para tu relación con Dios y para tu compromiso con la verdad eterna. Prepárate, porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar la manera en que hablas con Dios, escuchas su voz y comprendes su voluntad. Dios quiere revelarte algo que fortalecerá tu fe. Este video no es solo historia. Es un llamado. Antes de comenzar este recorrido, te invito a escribir en los comentarios la frase «Paz en Cristo», como un acto simbólico de compromiso con esta revelación. Esa pequeña acción es poderosa. Es tu forma de declarar que estás listo para recibir lo que Dios tiene para ti hoy. Y si aún no lo has hecho, te animo a darle me gusta a este video. No es por vanidad, es por misión. Al hacerlo, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan esperanza, claridad y dirección. El algoritmo de YouTube se convierte en una herramienta de evangelismo cuando tú haces clic. Así que gracias, porque tu clic puede ser la razón por la que alguien en este momento escuche la voz de Dios por primera vez en meses. Y si este canal ya te ha acompañado en momentos difíciles, suscríbete. Muchos hermanos y hermanas que viven lejos de una iglesia o que están pasando por un desierto espiritual usan estos videos como su alimento bíblico. Por eso es tan importante que tú participes, que comentes, que compartas, que te quedes. Recuerda esto, la penúltima enseñanza de este estudio podría contener una clave espiritual que desbloquee una respuesta que llevas años esperando. No te lo puedes perder, así que apaga todo lo que pueda distraerte y entrégale estos minutos a Dios. Él te está llamando. Estás aquí por una razón. Ahora sí, vamos a comenzar este viaje sagrado para descubrir cómo se convirtió la Biblia en un libro. Imagina un pueblo entero que aún se llama pueblo de Dios, pero que ha olvidado completamente su palabra. Imagina una generación entera que sigue ofreciendo sacrificios, celebrando fiestas y caminando con ropas religiosas, pero sin conocer ni una sola línea de las Escrituras. Así vivía Judá en los días del joven rey Josías.
En 2 Reyes 22 se narra un episodio que parece salido de otro mundo, y sin embargo tiene mucho que ver con lo que tú y yo vivimos hoy. Durante las reparaciones del templo, el sumo sacerdote Hilcías encontró un objeto cubierto de polvo, olvidado en algún rincón de la casa de Dios, el libro de la ley. Nadie lo había leído en décadas, ni siquiera sabían que aún existía. Pero cuando lo abrieron y comenzaron a leerlo en voz alta, todo cambió. Josías, al escuchar las palabras del pergamino, rasgó sus vestiduras. Sintió en su alma el peso de una verdad que había sido ignorada por generaciones. Un avivamiento espiritual comenzó con la lectura de un libro. La palabra escrita, perdida, escondida, ignorada, resurgió como fuego en medio del frío religioso. Y ahora piensa, ¿cuántos creyentes hoy tienen la Biblia en su casa, en su estantería, en su celular, pero viven como si estuviera perdida? ¿De qué sirve tener un libro sagrado si no lo escuchamos, si no lo obedecemos, si no lo descubrimos de nuevo como lo hizo Josías? La historia de ese pergamino olvidado nos revela algo profundo. La palabra de Dios puede estar físicamente presente y espiritualmente ausente, porque no basta con tener la Biblia. Lo crucial es que ella nos tenga a nosotros. Ese rollo de papiro olvidado en el templo es, en cierto sentido, la semilla de la Biblia que hoy tú y yo tenemos entre las manos. No fue escrita para decorar, ni para acumular polvo, ni para leer un versículo al azar. Fue escrita para estremecer reyes, transformar ciudades, cortar el alma, despertar conciencias y llamar a los hijos de Dios de vuelta al Padre. El proceso que convirtió la Biblia en un libro no comenzó en un concilio, ni en una imprenta, ni en una decisión humana. Comenzó con el poder de la palabra viva, despertando el espíritu dormido de un pueblo. Comenzó cuando alguien, quizás por accidente, volvió a encontrar el mensaje divino en medio de las ruinas de la religiosidad. Y hoy, siglos después, Dios sigue escondiendo su palabra donde menos lo esperamos. En una canción, en un testimonio, en un video como este. La pregunta no es si tienes una Biblia. La pregunta es, ¿tienes hambre por ella como Josías? ¿Tienes el valor de dejar que sus palabras te rompan por dentro para luego levantarte transformado? ¿Estás dispuesto a rasgar tus vestiduras internas para vivir un nuevo comienzo espiritual? Lo que ocurrió en el templo no fue solo una reparación de paredes, fue una reparación de corazones, una restauración de la relación entre el pueblo y su Dios. Porque no hay restauración verdadera sin redescubrimiento de la palabra. Y esa es una de las razones por las que la Biblia se convirtió en un libro. Porque Dios sabía que el tiempo vendría donde muchas verdades serían perdidas, modificadas o silenciadas. Y por eso decidió dejar un testimonio escrito, un mensaje permanente, un fuego sellado en páginas. Hoy tú estás aquí porque el Espíritu Santo te está haciendo encontrar, como Hilcías, un pergamino que estaba olvidado en tu vida. Este video puede ser tu propio templo. Esta enseñanza puede ser ese momento en el que descubres que habías vivido años sin escuchar realmente la voz de Dios. Pero hoy todo puede cambiar. Si permites que esta palabra despierte tu alma, si dejas que te quebrante, si te decides a vivir como alguien que ha encontrado el tesoro perdido de la verdad. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Tú también has sentido que, aunque tenías la Biblia cerca, la habías perdido espiritualmente? ¿Has vivido momentos donde sentiste que Dios estaba lejos, cuando en realidad su voz estaba esperando ser leída? Si es así, te invito a dejar un comentario con la frase, «Hoy encontré mi pergamino perdido». Hazlo como un acto de fe, como testimonio de que estás aquí porque Dios está restaurando tu hambre por su palabra, porque tu templo interno está siendo reparado y porque estás listo para lo que viene en el siguiente capítulo de esta revelación.
Antes de que existiera imprenta, antes de que existieran códices, antes incluso de que alguien pensara en un libro como lo conocemos, hubo una voz que descendió en fuego, temblor y nube, una voz que hizo temblar montañas y corazones. Esa voz no usó tinta, no necesitó plumas, no dictó a escribas humanos. Esa voz escribió con su propio dedo. Así comienza la historia de la palabra escrita de Dios. Éxodo 31:18 nos entrega una de las imágenes más impactantes y trascendentes de toda la Biblia. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Puedes imaginarlo? No fue un profeta escribiendo por inspiración. No fue un sacerdote traduciendo sueños. Fue el mismo creador del universo tomando su dedo eterno y trazando letras sobre la piedra. La Biblia como la conocemos, el conjunto de libros, cartas, poemas y revelaciones, comenzó con un acto divino de escritura directa. No fue una idea humana, no fue una invención religiosa, fue una iniciativa de Dios para hablar de forma clara, visible y permanente. Y lo más profundo es que la primera vez que Dios escribió no fue en pergamino, sino en piedra. Porque cuando algo está escrito en piedra, no se borra, no cambia con el tiempo, no está sujeto a modas ni revisiones. Está hecho para durar, para resistir, para ser eterno. Pero aún hay más. Esas tablas que Dios le dio a Moisés no eran solo mandamientos, eran el testimonio de una alianza, el contrato sagrado entre un Dios que libera y un pueblo que responde. Eran la evidencia escrita de una relación viva. Y aquí es donde entra la conexión con tu vida. Muchos creen que la Biblia es solo un libro de reglas, pero no lo es. La Biblia es el eco escrito de la voz que liberó a un pueblo de la esclavitud. Es el recuerdo tallado de un pacto. Es la firma divina de un compromiso de amor. Cuando lees la Biblia, no estás simplemente leyendo doctrinas o historias. Estás leyendo la caligrafía de Dios escrita en piedra y luego trasladada al papel. Y finalmente, deseada en tu corazón. Porque Dios no quiere que su palabra permanezca solo en libros antiguos. Dios no quiere que la Biblia sea un ídolo en un altar o un símbolo en una repisa. Él quiere escribirla en tu alma. Jeremías 31:33 nos da la promesa más revolucionaria de todas. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esa fue siempre la intención final. Desde las tablas del Sinaí hasta las páginas de tu Biblia. Desde el fuego del monte hasta el fuego del Espíritu en ti. El viaje de la Biblia no termina cuando se imprime. Comienza cuando tú la abrazas, cuando permites que esa voz antigua vuelva a hablar. Cuando dejas que la letra que fue trazada por el dedo de Dios se convierta en dirección para tu vida, guía para tus decisiones, consuelo para tus heridas y esperanza para tus días oscuros. Hoy, esa misma voz que escribió en piedra está buscando escribir de nuevo. No en montañas, no en templos, sino en ti. Tú eres ahora el pergamino vivo, tú eres la tabla de carne, tú eres la carta leída por el mundo. La Biblia no es un libro muerto, es un río de revelación que comenzó en el Sinaí y que hoy quiere fluir dentro de ti. Y no estás aquí por casualidad, estás aquí porque Dios quiere volver a escribir, volver a grabar en ti lo que el pecado intentó borrar, volver a revelarte lo que el mundo quiere esconder, volver a susurrarte lo que tu alma ya olvidó. Y por eso hoy te hago una pregunta directa. ¿Estás dispuesto a ser una tabla viva donde Dios pueda volver a escribir su verdad? Si tu respuesta es sí, te invito a dejar un comentario con la frase: Señor, escribe en mí con tu dedo otra vez. Hazlo como declaración, como rendición, como altar, porque este viaje no es solo histórico,
es personal. Y apenas estamos comenzando a descubrir cómo la Biblia dejó de ser una voz y se convirtió en palabra escrita, para luego transformarse en un fuego que arde en tu interior. ¿Qué sucede cuando un pueblo pierde su tierra, su templo y casi su esperanza? ¿Qué ocurre cuando ya no hay altares, ni sacerdotes, ni sacrificios? ¿Dónde queda Dios cuando todo lo sagrado ha sido destruido? El pueblo de Judá fue deportado a Babilonia en el siglo VI a.C. En uno de los episodios más oscuros de la historia bíblica, Jerusalén ardía, el templo yacía en ruinas, parecía el fin, y sin embargo, fue allí, en medio del exilio, en medio del dolor, donde la palabra escrita de Dios comenzó a tomar una forma más permanente. Durante ese cautiverio, un grupo especial de hombres se levantó con una misión silenciosa pero trascendental: preservar las Escrituras, copiarlas, recopilarlas, organizarlas y enseñarlas. Estos hombres fueron los soferim, los escribas. Ellos no eran profetas, no hacían milagros, no llevaban vestiduras de sacerdotes ni proclamaban oráculos desde los cielos. Pero con cada letra que copiaban con reverencia, sostenían la llama viva de la revelación divina. Muchos creen que durante el exilio fue cuando los libros de Moisés comenzaron a ser compilados en forma de Torá, y que los relatos orales, las genealogías, los salmos y las profecías empezaron a tomar la forma que hoy reconocemos como parte de la Biblia. Es decir, cuando todo parecía perdido, Dios estaba construyendo el fundamento del libro más poderoso de todos los tiempos. Y esto tiene una conexión profunda con tu vida. Quizás tú también estás pasando por un exilio. Tal vez estás lejos de lo que conocías, de lo que amabas, de lo que te daba identidad. Tal vez tu templo se ha derrumbado, tu familia, tu salud, tu paz. Pero el mensaje es claro: Dios puede usar el exilio para preservar lo más valioso. Dios puede permitir la pérdida exterior para provocar una reconstrucción interior. Los escribas no tenían altar, pero tenían letras. No tenían incienso, pero tenían tinta. No ofrecían sacrificios, pero levantaban un culto en cada palabra que preservaban. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo con la palabra durante tu tiempo de oscuridad? ¿La estás escribiendo en tu corazón? ¿La estás transmitiendo a tus hijos? ¿La estás atesorando como hicieron ellos para que otros puedan recibirla más adelante? Gracias al trabajo silencioso de esos hombres en el exilio, hoy tú puedes abrir tu Biblia y leer las promesas que ellos se negaron a olvidar. Cada versículo que hoy te fortalece, cada salmo que hoy te consuela, cada profecía que hoy te despierta, es resultado del esfuerzo de aquellos que, en su dolor, decidieron no dejar morir la voz de Dios. Y tú puedes hacer lo mismo. Tú también puedes convertir tu temporada de cautiverio en una plataforma de preservación. No necesitas púlpitos para predicar. Tu testimonio es una predicación. Tu fidelidad en lo oculto es una antorcha que alumbra generaciones. Tu reverencia por la palabra puede ser el legado que transforme la vida de tus nietos. La Biblia se convirtió en un libro no por comodidad, sino por urgencia. No por gloria humana, sino por fidelidad divina. Porque aunque todo se venga abajo, la palabra permanece para siempre. Como dice Isaías 48, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y hoy, en medio de tu propio proceso, esa palabra quiere mantenerse viva dentro de ti. Por eso quiero invitarte a declarar algo con fe. Si esta enseñanza ha tocado tu espíritu, deja un comentario con la frase: aunque esté en el exilio, no soltaré la palabra. Escríbelo como promesa, como acto de valentía, como recordatorio de que tú también eres un escriba moderno,
un preservador del fuego. Hazlo como señal de que este video no es solo información, sino transformación. Porque si Dios usó escribas en tierra extraña para preservar su verdad, entonces también puede usarte a ti para que su palabra siga tocando corazones. ¿Has sentido alguna vez que habías olvidado quién eras en Dios? Que tu vida espiritual se volvió una rutina sin fuego, una memoria lejana de algo que un día ardía con pasión. Eso fue exactamente lo que vivió Israel después del exilio. Cuando finalmente regresaron a Jerusalén, no eran los mismos. Sus casas estaban en ruinas, el templo estaba destruido y su fe dispersa. Hasta que un día la palabra volvió a ser escuchada en voz alta. Nehemías 8 nos cuenta un momento decisivo en la historia de la Biblia y de un pueblo. El sacerdote y escriba Esdras subió a una plataforma de madera frente a toda la congregación. Era un nuevo comienzo, un momento sagrado, y con voz firme comenzó a leer el libro de la ley de Moisés, desde el alba hasta el mediodía, delante de hombres, mujeres y niños. Pero no fue solo una lectura. Fue una descarga espiritual. La gente rompió en llanto, no por tristeza humana, sino por convicción divina, porque cuando la palabra ha sido olvidada y de pronto regresa, el alma recuerda lo que había perdido. Ese día no hubo espectáculo, no hubo milagros visibles, no hubo fuego bajando del cielo. Solo hubo una cosa, la palabra. Pero esa palabra tenía poder suficiente para quebrar generaciones enteras de silencio, desobediencia y frialdad. Y aquí hay una verdad profunda. La palabra de Dios tiene el poder de reconstruir lo que la guerra, el tiempo y el pecado destruyeron. Ese momento fue clave porque marcó el principio de algo que hoy damos por sentado. La lectura pública, estructurada y reverente de la palabra escrita. Fue allí donde el pueblo volvió a reconocer la autoridad del texto, donde el libro dejó de ser letra muerta para convertirse en la voz viva de Dios entre ellos. Fue a partir de actos como ese que los escritos comenzaron a ser organizados con más claridad, conservados con más celo, transmitidos con más urgencia. La Biblia estaba naciendo no solo como texto, sino como corazón del pueblo. Y lo más fuerte, no fue la voz de Esdras lo que provocó el avivamiento, fue la palabra misma. Eso nos dice algo vital para tu vida. Tú no necesitas un templo lleno, ni un predicador famoso, ni una producción espectacular para volver al fuego. Solo necesitas exponerte de verdad a la palabra. Dejar que su voz entre en ti, atraviese tus capas de religiosidad y despierte lo que está dormido. Hoy estás aquí porque, igual que ese pueblo, estás volviendo del exilio, porque algo en ti necesita oír de nuevo esa voz que te recuerda quién eres. Tú también puedes tener tu momento, Esdras. Tú también puedes llorar de regreso a la verdad. Y no hay nada más hermoso que eso, porque el llanto que provoca la palabra no es de culpa, es de limpieza, no es de condena, es de restauración. Es un llanto que abre las puertas a una nueva historia con Dios. No ignores ese susurro que estás sintiendo ahora mismo. No desestimes esa emoción que sube desde lo profundo mientras escuchas estas palabras. Puede ser que Dios esté tratando de restaurarte con la misma fuerza que restauró a Israel. Hoy tú también estás frente a un altar invisible. La plataforma ya fue levantada. La palabra ya está siendo leída. Y tú estás aquí, oyéndola. No es casualidad. Y por eso quiero hacerte un llamado sincero. Si este mensaje te ha quebrado por dentro como al pueblo frente a Esdras, escribe en los comentarios la frase: hoy vuelvo a escuchar la voz que había olvidado. Hazlo como una señal de que esta enseñanza ha tocado tu corazón, de que no solo estás mirando un video, estás respondiendo a una cita divina,
de que como ellos, tú también estás dejando que la palabra vuelva a ser el centro y que estás listo para el siguiente paso en este viaje. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas vidas se perdieron para que tú pudieras tener una Biblia en tu idioma? ¿Sabías que hubo siglos en los que traducirla era un crimen castigado con la hoguera? Y lo más impactante, ¿sabías que muchos de los que murieron lo hicieron con una sonrisa, sabiendo que estaban entregando su vida por una causa eterna? Durante la Edad Media, la palabra de Dios estuvo encerrada en el latín, un idioma que solo sabían los sacerdotes, los eruditos y los poderosos. El pueblo común estaba espiritualmente hambriento, sin acceso directo a las Escrituras, dependiendo únicamente de lo que otros quisieran decirles. La Biblia había sido secuestrada. Pero entonces Dios levantó hombres y mujeres con un fuego interior incontenible. Personas como John Wycliffe, en Inglaterra, quien fue el primero en traducir la Biblia completa al inglés en el siglo XIV. O como William Tyndale, que siglos después también tradujo directamente del hebreo y griego, y por eso fue estrangulado y quemado públicamente en 1536. Su crimen, querer que cada campesino, cada madre, cada niño pudiera leer por sí mismo lo que Dios dice. Tyndale tenía una frase que aún estremece al mundo: si Dios me da vida, haré que un muchacho que maneje el arado conozca más de las Escrituras que el propio Papa. Y lo logró, pero a costa de su vida. Lo que muchos no saben es que la Biblia que tú sostienes hoy en tu casa, en tu teléfono o en tus manos, está escrita con tinta, pero también con sangre. Cada capítulo que lees fue preservado con sufrimiento. Cada versículo fue defendido en tribunales, escondido en cavernas, copiado en la clandestinidad, traducido bajo amenaza de muerte, porque había una convicción que superaba todo temor, que la palabra de Dios debía llegar a todos. Y aquí está la gran pregunta: ¿estás valorando la Biblia como lo hicieron ellos? Porque vivimos en un tiempo donde hay acceso, pero no hay hambre, donde hay cientos de versiones, pero poca reverencia, donde tenemos libertad de leer, pero esclavitud de distracciones, y eso duele el corazón del cielo. La Biblia se convirtió en un libro completo, accesible y traducido, no porque fuera fácil, sino porque alguien estaba dispuesto a morir por ti, sin conocerte. Hoy estás aquí, escuchando esta enseñanza, no por casualidad, sino porque formas parte de una cadena eterna de propósito. Y Dios quiere que tú seas el eslabón que no se rompe. Él quiere que valores lo que otros dieron su vida por darte. Él quiere que tú seas uno de los que no se conforman con tener una Biblia, sino que viven por ella. Tú no fuiste llamado a la tibieza. No estás aquí para pasar la vida sin propósito. Fuiste llamado a vivir como alguien que sostiene fuego entre las manos. Si hay algo que estos mártires nos enseñan, es que la palabra de Dios vale más que la vida misma. Y si ellos dieron su aliento final por traducirla, ¿por qué tú y yo no habríamos de leerla, vivirla y compartirla como lo más precioso que tenemos? Hoy puedes comenzar algo diferente. Hoy puedes elegir caminar con esa Biblia como si llevaras en las manos una antorcha sagrada. Hoy puedes mirar ese texto no como un libro más, sino como un testamento de amor, de sangre y de fidelidad. Y por eso quiero invitarte a declarar algo poderoso. Si esta historia te ha estremecido, te ha recordado la profundidad del privilegio que tienes, escribe en los comentarios esta frase: honraré cada gota de sangre con mi fidelidad a la palabra. Hazlo como acto de compromiso, como homenaje a quienes no llegaron vivos para ver su obra terminada, como testimonio de que tú no vas a dejar que ese sacrificio se pierda en la indiferencia. Porque si otros murieron para que tú tengas una Biblia,
tú puedes vivir de tal manera que valga la pena cada página escrita. Hasta el siglo XV, tener una Biblia era un privilegio reservado para monasterios, universidades o grandes catedrales. Cada ejemplar se copiaba a mano. Un solo libro podía tardar años en completarse, y por eso la Biblia era escasa, inaccesible y muchas veces manipulada. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría la historia no solo de la Iglesia, sino del mundo entero. Dios usó a un impresor alemán llamado Johannes Gutenberg para multiplicar la palabra. En 1455, Gutenberg imprimió la primera Biblia con tipos móviles de metal y, sin saberlo, encendió una revolución espiritual. Lo que antes era exclusivo, ahora se podía reproducir. Lo que antes estaba encerrado en templos, ahora podía entrar en casas. La Biblia, por primera vez en la historia, comenzaba a convertirse en un libro verdaderamente popular. Y aunque este evento es muchas veces recordado como un hito tecnológico, la verdad es que fue una intervención divina. Dios permitió que la imprenta fuera creada justo cuando la reforma estaba por comenzar, cuando su pueblo necesitaba más que nunca acceso directo a su verdad. Porque cuando Dios quiere hablarle a su pueblo, abre caminos donde antes había muros. Gutenberg no era teólogo, no era predicador, era un inventor, pero Dios puede usar inventores, puede usar mecánicos, artistas, editores, técnicos. Dios no necesita que seas parte del clero para usarte en su plan. Él solo necesita tu disposición, y esto es clave. Dios no solo usó la imprenta para multiplicar Biblias, la usó para multiplicar revelaciones, despertar conciencias, abrir ojos y liberar generaciones. En menos de un siglo, gracias a la imprenta, millones de personas podían leer lo que por siglos estuvo en manos de unos pocos. Y esa verdad desató la Reforma Protestante, la expansión del Evangelio y un renacer espiritual global. Hoy, tú y yo vivimos en la abundancia de ese milagro. Puedes tener la Biblia en tu celular, en tu mesa, en tu mochila, en tu memoria. Pero la gran pregunta es, ¿la tienes en tu corazón? Porque tener acceso no garantiza transformación. Tener muchas versiones no garantiza revelación. Lo que marca la diferencia no es cuántas Biblias tienes, sino cuánto vives de lo que ellas dicen. Hoy, mientras escuchas esta enseñanza, tú estás repitiendo el milagro que comenzó con Gutenberg. Estás siendo parte de una generación que no tiene excusas. La palabra está ahí, disponible, viva, ardiente, y solo espera ser abierta. Y por eso esta enseñanza no es solo informativa, es una invitación a despertar, a no ser parte de los que tienen Biblia, pero no tienen palabra, a no ser parte de los que coleccionan escrituras, pero no se dejan escribir por ellas. Dios usó la imprenta para repartir su voz como nunca antes. Hoy quiere usarte a ti para que esa voz no se apague, para que tú seas un nuevo canal, un eco fiel, una página viva. Y por eso quiero invitarte a dejar una frase que marque este momento. Si esta enseñanza ha encendido algo en ti, comenta esta frase. Hoy decido ser una página viva donde Dios pueda escribir. Hazlo como un acto de entrega, como una afirmación de que no vas a vivir más como espectador de la Biblia, sino como parte activa de su poder, como una respuesta al llamado que Dios te está haciendo hoy, aquí, en este instante, porque si Dios usó papel y tinta para cambiar el mundo, ¿qué no podrá hacer con tu alma entregada y tu corazón abierto? ¿Quién decidió qué libros debían estar en la Biblia y cuáles no? ¿Fue una decisión humana o una revelación divina? ¿Y por qué algunos escritos antiguos fueron excluidos si hablaban de Dios? Estas son preguntas que muchos creyentes se hacen en silencio. Y no es para menos, porque saber cómo se formó el canon bíblico, es decir, la lista oficial de libros considerados inspirados por Dios,
es comprender cómo el cielo habló a la tierra y cómo los hombres respondieron con temor y reverencia. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, los escritos considerados sagrados eran cuidadosamente reconocidos, preservados y transmitidos por profetas, sacerdotes y escribas. No todo lo que se escribía tenía autoridad divina. Había una línea clara entre lo inspirado y lo simplemente religioso. Pero fue en los primeros siglos de la era cristiana donde se comenzó a establecer el canon del Nuevo Testamento. Con el surgimiento de falsos evangelios, doctrinas contradictorias y persecuciones intensas, la Iglesia necesitaba certeza sobre qué textos eran realmente palabra de Dios. Contrario a lo que muchos creen, el canon no fue impuesto por el poder humano, sino reconocido por la comunidad de creyentes bajo la guía del Espíritu Santo. Los libros que hoy forman parte de la Biblia no fueron seleccionados por popularidad, sino por 4 características clave. Origen apostólico. Debían estar escritos por apóstoles o por personas directamente conectadas con ellos. Consistencia doctrinal. Su mensaje debía estar alineado con la verdad revelada en Cristo. Uso generalizado. Tenían que haber sido leídos, aceptados y usados por la mayoría de las iglesias. Confirmación espiritual. Los creyentes reconocían en ellos una autoridad espiritual que transformaba vidas. Fue así como, a través de concilios como el de Hipona, 393 d.C., y Cartago, 397 d.C., la Iglesia reconoció oficialmente los 27 libros del Nuevo Testamento, tal como los tenemos hoy. Pero más allá de reuniones humanas, fue el mismo Espíritu que inspiró esos textos quien los preservó, los confirmó y los selló como la voz eterna de Dios para la humanidad. Y aquí viene la conexión con tu vida. Muchos dudan de la Biblia porque no conocen su historia. Otros la leen con desconfianza porque han oído teorías humanas que buscan desacreditarla. Pero hoy tú estás descubriendo que detrás de cada decisión, detrás de cada libro incluido, hubo una mano invisible, una guía celestial, protegiendo lo que tú ahora puedes tener en tus manos. No hay libro en el mundo más probado, más perseguido, más preservado, más atacado y más vivo que la Biblia. Y eso no es obra de teólogos. Es evidencia de que Dios vela por su palabra. Cada página que hoy lees es resultado de siglos de discernimiento espiritual. No estás leyendo una colección de escritos antiguos. Estás escuchando un mensaje que el cielo mismo filtró, protegió y puso ante ti como un banquete divino. Y ahora te toca a ti decidir. ¿Qué harás con esa Biblia? Ya no puedes decir que no sabías. Ya no puedes excusarte en la ignorancia. Hoy has visto que tu Biblia no es casual, ni humana, ni manipulada. Es el resultado de la fidelidad de Dios en cada generación. Y por eso quiero invitarte a dar un paso de compromiso más profundo. Si esta enseñanza ha fortalecido tu fe en la palabra, comenta con esta frase: hoy honro el canon que el cielo preservó para mí. Hazlo como una declaración de respeto, como un acto de gratitud hacia Dios por su fidelidad, como una señal de que tú eliges creer, vivir y compartir la palabra con convicción, sin vergüenza y con amor reverente. Porque si Dios cuidó cada letra durante milenios, también cuidará tu vida si tú decides vivir conforme a esa verdad. La Biblia no es solo un libro que se formó con tinta y pergaminos. No es solo una colección de historias antiguas, normas sagradas o poesía espiritual. La Biblia, cuando es recibida con fe, se convierte en una espada que penetra hasta lo más profundo del alma. Hebreos 4:12 dice:
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso significa que ningún otro libro puede hacer lo que la Biblia hace. Puedes leer 1000 libros de autoayuda, de filosofía, de ciencia o de historia, pero solo la Biblia tiene el poder de leer tu alma mientras tú la lees. Porque no es solo un texto, es una voz viva, una presencia, una llama que si se permite transforma todo. Cuando la Biblia se convierte en un libro completo, accesible, traducido, preservado y leído, comienza su verdadera función, transformar al ser humano desde adentro hacia afuera. Y eso es exactamente lo que ha sucedido por siglos en la vida de quienes la han tomado en serio. Prostitutas que encontraron perdón al leer sobre la mujer que ungió los pies de Jesús. Asesinos que rompieron a llorar al descubrir que Moisés también había matado, pero fue usado por Dios. Huérfanos que entendieron su valor al conocer que el Padre Eterno nunca abandona. Enfermos que hallaron esperanza al leer que Cristo tocaba leprosos sin miedo. Ateos que fueron quebrantados por la precisión profética de sus páginas. Esclavos que al escucharla supieron que eran libres ante los ojos de Dios, y eso cambió la historia. La Biblia no solo informa, reforma. No solo enseña, sana. No solo narra, transforma. Y hoy tú estás aquí porque Dios quiere hacer eso contigo. Has conocido en este viaje cómo fue escrita, preservada, compilada, traducida, defendida, pero ahora debes dar un paso más. Ahora la palabra debe ser sembrada en ti. Debe pasar del oído al corazón, del texto a la experiencia, de la historia a tu historia. Porque de nada sirve tener la Biblia completa si está cerrada. De nada sirve saber cómo se formó si no permites que se forme dentro de ti. La verdadera consagración comienza cuando el creyente decide vivir como si cada página fuera un espejo, una brújula, un llamado. Y te pregunto con honestidad pastoral, ¿vas a salir de este video igual que como entraste? ¿O permitirás que esta verdad te haga arder por dentro como aquellos discípulos en el camino a Emaús cuando dijeron, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Lucas 24:32. Ese ardor está disponible hoy para ti, aquí, ahora. Dios te está hablando a través de este mensaje, y tú lo sabes. Y si así lo sientes en tu alma, quiero invitarte a dejar un comentario con la frase, la palabra me está ardiendo por dentro. Hazlo como confirmación de que este mensaje no ha pasado en vano por tu vida, como testimonio de que el Espíritu de Dios sigue hablando, y como señal de que tú estás listo para vivir lo que lees y no solo entenderlo. Has llegado hasta aquí. Has recorrido junto a mí un viaje que comenzó en el fuego del Sinaí y terminó en el fuego de tu corazón. No todos llegan hasta este punto. Muy pocos se detienen el tiempo suficiente para escuchar lo que Dios quiere decir. Pero tú lo hiciste, y eso te convierte en alguien diferente. Hoy sabes algo que muchos desconocen. La Biblia no cayó del cielo ya encuadernada. Fue un proceso divino, guiado por el Espíritu Santo, lleno de milagros ocultos, decisiones guiadas desde lo alto, vidas entregadas, sangre derramada y generaciones preservadas, para que tú la tuvieras hoy en tus manos, sin excusas. ¿Has visto cómo esa palabra fue escrita con el dedo de Dios, escondida y luego redescubierta, copiada en medio del exilio, leída entre lágrimas, traducida bajo pena de muerte, impresa por fe, defendida por mártires y finalmente consolidada por la guía del Espíritu Santo? Y todo eso no fue solo para que la leyeras,
fue para que la vivieras. Este video no fue hecho solo para enseñarte algo, fue hecho para despertarte, para devolverte el asombro, para que nunca más veas tu Biblia como un objeto religioso más, sino como una llama que viene del cielo, directa a tu alma. Porque ahora que sabes cuánto costó tenerla, ¿cómo podrías ignorarla un día más? Quiero que entiendas esto con claridad. Cada día que abres tu Biblia, estás caminando por senderos abiertos por profetas, escribas, mártires y reformadores. Cada vez que lees un salmo, estás escuchando el corazón de un rey que lloró solo en cuevas. Cada vez que abres el Evangelio, estás mirando al Mesías resucitado en medio de páginas vivas. Y cada vez que cierras ese libro, decides si seguirás caminando con luz o volverás a tropezar en tinieblas. No estás aquí por casualidad. Dios te trajo hasta este video para darte un mensaje y ahora Él espera tu respuesta. Por eso quiero invitarte a hacer algo muy especial. Si llegaste hasta aquí, si sentiste que este estudio tocó tu corazón, si este mensaje encendió algo dentro de ti, comenta esta frase con total sinceridad. Llegué hasta el final porque el fuego de su palabra me llamó. Esa frase será nuestro pacto silencioso. Será la señal de que fuiste parte de los pocos que no solo oyen, sino que escuchan. De los pocos que no solo miran, sino que sienten. Y de los pocos que no se van igual que como llegaron. Y ahora, más que nunca, quiero invitarte a compartir este video. Porque quizás tú lo viste por casualidad o porque alguien más te lo envió. Y ahora tú puedes ser ese alguien para otra persona. Comparte este video como quien reparte pan a los hambrientos, como quien enciende una vela en medio de la noche, como quien entrega una carta urgente de parte del cielo. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. No por algoritmo, no por rutina, sino porque necesitas estar rodeado de palabra, de verdad, de alimento espiritual constante. Porque si este contenido ha bendecido tu alma, imagina lo que hará en los próximos mensajes. Recuerda, hay miles de personas sin iglesia, sin comunidad, sin guía espiritual. Este canal puede ser para muchos la única voz pastoral que escuchan en toda la semana. Y tú puedes ayudarnos a llegar a ellos. Participa, suscríbete, comenta, comparte. No por obligación, sino por gratitud. Porque cuando uno recibe tanto, lo natural es querer dar. Y ahora, antes de cerrar este video, te pido algo más. No te vayas todavía. Quédate unos minutos más en silencio mientras la música continúa. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y simplemente agradece a Dios por su palabra, por haber llegado hasta ti, por seguir hablándote, aunque muchas veces no hayas querido escuchar. Dedícale unas palabras a Él. No necesitas usar frases bonitas. Solo abre tu alma y quédate conectado con esa presencia que ha estado contigo durante todo este mensaje. Este video ha sido creado con reverencia, amor y responsabilidad. Es una producción de autoría propia, inspirada completamente en las Escrituras, sin agregar nada que no provenga de la verdad revelada por Dios. Cada palabra ha sido escrita con oración y temor de Dios, para que tú puedas recibirla tal como fue dada. Gracias por haber estado aquí. Que la paz de Cristo gobierne tu mente, fortalezca tu alma y renueve tu corazón, y que a partir de hoy, la Biblia deje de ser un libro más y se convierta en tu guía, tu espada, tu refugio y tu fuego. Paz en Cristo.